Amigos, qué bueno que están con nosotros una semana más aquí en Gritos en la Noche. Espero que estén preparados para la historia del día de hoy. Un relato que habla sobre presencias y fenómenos paranormales que se hacen presentes en nuestra vida simplemente por estar en el lugar equivocado. Recuerden que es muy importante para nosotros que nos dejen sus comentarios sobre qué les pareció esta historia o qué otro tipo de historias quisieran escuchar. Además, sus pulgares arriba y que compartan este contenido son dos acciones muy importantes para que el canal siga creciendo. Ahora sí, vamos a pasar directo a la historia del día de hoy. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Esta historia se remonta a casi 25 años atrás, a los tiempos de mi adolescencia. Por aquellos años tenía unos vecinos. Ellos habían llegado a vivir a una casa que estaba al final de mi calle. Una casa que estaba prácticamente abandonada desde hacía mucho tiempo. Los dueños de esa propiedad la habían puesto recientemente a la venta en un panel de anuncios que se ponía en la iglesia, y pronto encontraron compradores. Era una familia de 5 miembros. Los 2 padres y sus 3 hijos. Alan de 8 años, Sergio de 12 e Itzel de 16. Justo la misma edad que yo. No sé si era por las hormonas o por la edad, pero todos mis amigos querían acercarse a aquella chica. Nos parecía muy bonita a todos. Así que pronto nos apresuramos a encontrar pretextos para hablar con ella, para acercarnos. Para no hacerles el cuento largo, nadie nunca fue su novio, pero forjamos una bonita amistad con ella y nos veíamos casi a diario. Una tarde después de salir a patinar, Itzel se acercó a platicar conmigo. Hablamos un poco de programas de televisión, de música, y después de un rato, se atrevió a contarme algo que supongo que estaba ansiosa de compartir con alguien. Mi amiga me dijo que en la casa en la que vivían sucedían cosas muy extrañas. La televisión se encendía sola. El radio, que tenía una perilla para sintonizar las estaciones, a veces se cambiaba de frecuencia sin que nadie lo tocara. O su hermano, el más pequeño, que decía ver a un niño que salía de debajo de las escaleras a jugar con él. Aunque en principio todo parecía un juego, y resultaba incluso curioso o divertido, la realidad es que con el tiempo se había hecho cada vez más molesto. Por supuesto, yo no le tomé nada de importancia a aquello. No me parecía algo serio. Así que simplemente le dije a Itzel que no se preocupara y que, pues no sé, arrojara agua bendita. Aquel consejo no fue porque yo realmente creyera en fantasmas o cosas paranormales. Tampoco creía que eso pudiera ayudar en algo. Fue en realidad porque sentí que tenía que decir algo en aquel momento y no se me ocurrió otra cosa. Aparentemente, con el tiempo, esas cosas que ocurrían fueron escalando de nivel. A todos en la familia les tocaban las puertas al dormir
o cuando estaban en el baño. Les movían las camas, los destapaban por la noche, y no solo a los niños, sino también a los adultos. Itzel me llegó a contar aquello con gran preocupación, pero como siempre, a mí más que miedo me empezó a causar curiosidad. ¿Acaso sería posible que hubiera cosas paranormales ahí? No lo sabía, y no lo creía, la verdad. Pero tendría oportunidad de comprobarlo una semana después, cuando celebraran el cumpleaños de mi amiga. Itzel nos invitó a una fiesta. Eran sus 17 años, y todo el grupo de amigos estaba invitado a la pequeña reunión que ella había hecho. Itzel ya les había platicado a todos acerca de las cosas paranormales que ocurrían en su casa, así que planeamos estar ese día muy atentos para intentar ver algo raro, tal vez algo que se moviera, o algo realmente aterrador. Sin embargo, pasadas varias horas, nadie había percibido nada, a pesar de que eso era específicamente lo que buscábamos. Uno de mis amigos, Uriel, propuso que jugáramos a la Ouija o a una invocación. Por supuesto, nadie tenía una Ouija a la mano, y tampoco nadie había visto invocaciones más que en películas, por lo que no teníamos mucha idea de qué o cómo hacerlo. Al final, nos decidimos a probarlo. Todos nos sentamos en un círculo. Pusimos la vela del pastel de cumpleaños en medio, y mi amigo Uriel comenzó a dirigir esa sesión improvisada. Si hay alguien aquí y quiere comunicarse con nosotros, por favor, mueve la vela, dijo mi amigo, pero nada pareció moverse, ni siquiera un poco, y la flama de aquella vela ardía tranquila frente a nosotros. Te vamos a preguntar cosas y si la respuesta es sí, que la flama de la vela se mueva. Volvió a repetir Uriel, pero todo siguió igual, muy tranquilo. Todos intentamos preguntar algo, pero de la misma manera no hubo ninguna respuesta ni manifestación. Y fue hasta que mi amigo Uriel decidió cerrar aquella sesión espiritista improvisada que éste se puso de pie para apagar la vela. Y entonces, la llama se extinguió de repente, pero no de una manera natural. Parecía como si alguien le hubiera soplado. Casi pudimos escuchar el sonido del viento saliendo rápidamente de una boca, pero no había aún nadie cerca de aquella vela. Todos nos quedamos viendo muy impresionados, pero en algún momento, sin que nadie se diera cuenta, Uriel comenzó a tener temblores y comenzó a hacer un sonido extraño, como si intentara gritar, como si intentara decir algo, pero no le fuera posible articular palabras. Todos en ese momento gritamos asustados, y pronto los papás de mi amiga bajaron corriendo. Nos mandaron a todos a nuestras casas, mientras llevaban a mi amigo al hospital más cercano. Ahí, en la clínica, los doctores le realizaron varias pruebas, pero no pudieron encontrar nada. Tal vez se le había bajado el azúcar momentáneamente, dijeron, y mandaron a mi amigo y a la familia de mi amiga a descansar. Después de aquella experiencia,
Uriel estaba mal. No podía dormir. Tenía pesadillas y decía soñar que estaba atrapado en la casa de mi amiga. Se veía ahí, rondando la sala, los cuartos, el patio, pero de alguna manera algo no lo dejaba salir. Por su parte, las cosas en casa de mi amiga se descontrolaron aún más. Por las noches podían escuchar platos quebrarse, la televisión a todo volumen o la licuadora encenderse. Pero cuando alguien se asomaba dispuesto a apagar aquellos electrodomésticos o a ver qué ocurría, la casa estaba en completo silencio y nada parecía haberse movido. Estas experiencias se volvieron peores día con día. Así que, creyendo o no en lo paranormal, pronto la familia de mi amiga se acercó a buscar ayuda. Mi propia madre les recomendó a una señora que conocía, una mujer que decía tener un don para este tipo de cosas y que incluso, según mi madre, me había curado a mí de espanto en varias ocasiones siendo pequeño. Yo no recuerdo nada de eso. Aquella mujer asistió una tarde a casa de Itzel y tras dar un pequeño recorrido, les dijo que esa casa tenía una fractura, una grieta energética por la cual a veces se arrastraban seres del bajo astral. Por supuesto, nuestra invocación, aunque había sido a modo de juego, había atraído a algo que estaba ahí. Algo que se ocultaba en las sombras y que ella podía percibir claramente, aunque no podía decir qué era. Decía que al entrar a aquella casa, una especie de velo le había caído y no la dejaba percibir todo con claridad. Aquella mujer realizó una serie de rituales esa misma tarde y las cosas aparentemente mejoraron, al menos con las cosas de la casa, porque a partir de ese momento, aquel ser se enfocó en molestar más a la familia. Todos comenzaron a tener pesadillas horribles y episodios recurrentes de parálisis del sueño. Los hermanos de Itzel decían que algo merodeaba su cuarto cuando estaban inmóviles. Además, veían que una especie de animal reptaba cerca del piso y se metía debajo de sus camas. Nunca lo pudieron ver con claridad, pero estaban seguros que era una especie de reptil enorme. Tuvieron que llamar a aquella señora nuevamente. Pero en esta ocasión, apenas llegó al patio de la casa, esa mujer se detuvo y tomando del brazo a la mamá de mi amiga, les dijo que sus capacidades habían alcanzado su límite, que aquello que estaba ahí ya no podía expulsarlo por su mano y tendrían que buscar ayuda en otro lado. Le suplicaron que entrara, que hiciera algo, pero no quiso. Simplemente se quitó un escapulario que traía en el cuello, se lo dio a la madre de mi amiga y se retiró de ahí sin decir más. La familia de Itzel no sabía qué hacer, y a partir de ese momento iniciaron un cansado proceso para intentar encontrar a la persona correcta que los pudiera librar de aquel mal. Fue casi un mes después, y de la manera más fortuita,
que cuando iba caminando por el centro, la mamá de Itzel se había topado con una mujer. Una señora ya mayor que tenía un pequeño puesto de hierba sobre la calle. Esta señora había detenido a la mamá de mi amiga cuando iba pasando. Le pidió que no se asustara. Aquella señora entonces le dijo todas las cosas que estaban pasando en su casa, como si ella misma las hubiera visto de primera mano. Le dijo que ella la podía ayudar, pero que no sería un proceso sencillo. La mamá de Itzel, ya impresionada con todo lo que podía ver aquella señora, le dio la dirección de su casa para que acudiera tan pronto como le fuera posible. Y así lo hizo apenas una semana después. Cuando aquella mujer llegó a la casa de mi amiga, lo primero que hizo fue disculparse con todos. Les explicó que no había podido acudir antes, ya que después de haber conocido a su madre, había caído terriblemente enferma. «Supongo que alguien no me quiere aquí», les dijo. Y entonces, poniendo manos a la obra, la señora comenzó a recorrer la casa muy lentamente. Pisó, tocó y observó muy a detalle todos los rincones en la casa de mi amiga, pero no decía nada. Fue hasta que llegó a la planta baja, a un punto en específico, que dijo lo siguiente: «Es aquí. De aquí salió», les dijo mientras estaba de pie frente al comedor. Aquella mujer dijo que ese punto tenía una grieta energética muy grande que atravesaba toda la propiedad. Aquella grieta podría haberse abierto después de haber practicado la brujería o tal vez jugado constantemente a la ouija, según ella, algo que probablemente había sido obra de los dueños anteriores. Les dijo también que era hasta cierto punto fácil cerrarla, pero lo que no sería sencillo sería regresar a ese lugar al ser que había escapado de ella y que ya llevaba varios minutos siguiéndolos. «Es como una salamandra», les dijo susurrando. Y además les indicó que para poder expulsar a ese ente debía estar presente Uriel, pues una parte de su espíritu se había quedado enredado en la cola de ese ente, y que de eso se alimentaba su energía. Itzel en ese momento me llamó, y ambos nos fuimos en búsqueda de mi amigo. Pero evidentemente Uriel estaba muy renuente de volver a esa casa. Tenía mucho miedo, así que terminamos pidiéndole apoyo a su madre, que lo convenció de venir con nosotros, sabiendo que también era una oportunidad para recuperar la tranquilidad de su hijo, que estaba terriblemente desmejorado desde aquella noche. Pronto, todos estuvimos reunidos en la casa de Itzel. A la madre de Uriel y a mí nos pidieron esperar afuera, y así lo hicimos. Y durante ese tiempo, solo podíamos escuchar los gritos de aquella señora, ordenándole a alguien que se fuera de ahí. Según mis amigos, aquella mujer hizo ponerse de pie a Uriel en el punto donde había señalado la grieta. Y él jura haber sentido una corriente de aire muy fría, imposible de que viniera de alguna de las ventanas o de algún otro lado, ya que la casa estaba completamente cerrada.
Aquella mujer llevó a cabo cantos, rezos y limpias con hierbas, invocando a los ángeles y nombrándolos a todos y cada uno de ellos. Le dijo a Uriel que era una fortuna que él se llamara como un ángel, que eso haría más fácil las cosas. Después invocó el poder del Creador y pronto comenzó a gritarle a algo que se fuera de ahí. Uriel jura que sintió como si el cuerpo de un pequeño animal bajara por su pierna hasta el suelo. Una silla del comedor se cayó sin que nadie la tocara. Y después, algo extraño ocurrió. Nadie sabe dar una descripción precisa de lo que sintieron, pero fue como si un peso enorme cayera de sus espaldas, al punto en que se percibieron de pie, pero con una postura mucho más recta. Uriel dejó de sentir esa corriente de aire frío, y antes de que pudiera reaccionar, aquella mujer lo escupió con agua bendita que había puesto en su boca. Por alguna razón, aunque suene extraño o desagradable, Uriel se sintió con mucha paz. Esa mujer cerró aquella grieta, pero les advirtió a todos que esa casa era un lugar muy sensible y que aquella fractura podría volver a abrirse si no tenían cuidado y volvían a jugar con el mundo de los muertos. Les dijo también que cuidaran mucho la armonía familiar. Si ahí se vivía con rencor, envidia u odio, podía volver a abrirse aquel espacio interdimensional. Todos quedaron muy agradecidos y, por supuesto, nunca olvidaron a aquella mujer ni aquella experiencia. O al menos eso creímos. Todos estos años transcurrieron en paz. Sin embargo, anoche hablé con mi madre. Ella está muy preocupada por la mamá de Itzel. El año pasado, su esposo perdió la vida en un asalto, y a partir de ese momento la señora no ha podido estar en paz y ha vivido con un rencor hacia la vida, hacia Dios y hacia todo el mundo que no se ha podido apaciguar con nada. El año pasado su esposo perdió la vida en un asalto, y a partir de ese momento la mamá de mi amiga no ha podido encontrar la paz. Ha vivido llena de rencor hacia la vida, hacia Dios y con mucho resentimiento con todos. Mi madre me llamó porque ha escuchado a los niños de la cuadra, amigos de mi pequeño sobrino, decir que en esa casa, en la casa de Itzel, se ve a esa señora, a la mamá de mi amiga, flotar frente a las ventanas por las noches, y que con ella hay un niño diablo, un niño diablo que siempre la sigue y que vigila a todo el mundo. Podríamos llegar a pensar que si ya tratamos de ayudarla y ella no quiere el apoyo, deberíamos dejar que lidiara con esas cosas ella sola. El problema es que justo hoy mi sobrino despertó diciendo que aquel niño diablo estaba en su ventana por las noches. Supongo que ha tomado fuerza. Supongo que ya puede salir de ahí libremente.